Gracias a la Asociación Española de Defensa de la Competencia por organizar esta jornada y especialmente esta mesa redonda. Gracias a Oriol Armengol y sobre todo al presidente de la asociación por invitarme a moderar esta mesa con Gerard, amigos y compañeros de la facultad, de la universidad, no de facultad, ¿no? El abogado y economista. Por lo tanto, es un placer para mí estar aquí hoy. Además, también es un placer poder moderar esta mesa con estos grandes ponentes, todos ellos unos grandes profesionales en el ámbito de competencia. El título de la mesa es Tendencias de futuro en materia de acuerdos restrictivos a uso de posiciones de dominio y control de concentraciones. Cuando tuvimos que ponernos de acuerdo un poco en cuáles serían los temas a tratar en esta mesa, como podéis imaginaros, los temas son muy extensos. Podríamos dedicar una jornada entera solamente a hablar de tendencias de futuro en materia de conductas anticompetitivas, pero todos coincidimos en tendencias de futuro. En este caso queríamos centrarnos en todo lo que huele a economía digital, todo lo que huele a Big Tech, todo lo que huele a FinTech, todo lo que huele a algoritmos, Machine Learning, etc., ¿no? Por lo tanto, focalizados un poco en este tema, decidimos cómo nos organizaríamos como mesa. Básicamente lo que haremos es, yo daré paso a cada uno de los ponentes para que puedan hablar unos 10 minutos y hacer una primera exposición general de cómo ven estas nuevas tendencias de futuro, tanto en el ámbito de concentraciones, conductas, el tema de posición de dominio. Y a partir de aquí, yo como moderadora les plantearé una serie de preguntas que irán respondiendo según corresponda y luego abriremos un espacio de debate para que el público pueda intervenir. ¿Y de qué hablaremos hoy en esta mesa? Bueno, pues básicamente estos días utilizo Amazon como seguramente muchos de vosotros, ¿no? Y el otro día salió la palabra pensamos que necesitas un nuevo móvil, ¿no? Y dije, a ver, un momento, vuelvo a leer, ¿no? La palabra pensamos que necesitas un nuevo móvil significa que una página web como es Amazon, ¿no? No sé si hay un duende dentro, no sé si Amazon me espía, simplemente los algoritmos son tan eficientes, ¿no?, que realmente saben perfectamente qué necesito en cada momento. Efectivamente, tengo un móvil que me funciona muy mal y llevo unos días buscando por internet distintas alternativas de móvil, ¿no? Por lo tanto, delante de una situación de estas características en que tenemos una serie de empresas, unas Big Tech que tienen un control de nuestras conductas, en qué momento estamos del ciclo de compras, saben perfectamente si estamos empezando a buscar o si ya estamos a punto de comprar, nos están intentando transmitir una serie de informaciones para que realmente lleguemos a la compra. Nos están ofreciendo unos precios que no sabemos si son iguales o no a los precios que están ofreciendo a mi marido, a mi compañero de trabajo, etcétera, etcétera. No sé si cuando busco un billete de avión y lo busco desde el móvil y lo he buscado 4 veces, cada vez que veo que me suben 3 euros el billete y resulta que lo busco desde otro dispositivo y el precio es más barato, ¿qué está pasando con todo el tema de los algoritmos, ¿no? Podríamos llegar a pensar que cuando varias empresas están utilizando algoritmos podemos llegar a una situación de colusión. ¿Estamos preparados como autoridades de competencia para enfrentarnos a este tipo de conductas? No solamente desde un punto de vista normativo, pero sino también desde un punto de vista de conocimiento por parte de los propios instructores que están en las autoridades de competencia. ¿Conocéis suficientemente cómo funcionan los mercados para realmente poder llegar a un expediente sancionador? ¿Necesitamos regulación ex ante para solucionar algunos de los problemas? ¿Necesitamos cambiar la normativa que está actualmente en vigor, tal y como parece que se propone desde la Comisión Europea, desde el último informe Stager, para poder afrontar todo lo que implica, todos los retos que implican estos nuevos mercados digitales? Bueno, todas estas preguntas, ¿no?, y algunas más son las que intentaremos responder durante la mesa de hoy, sin olvidarnos evidentemente de todo el tema de concentraciones y la problemática o la discusión, el diálogo y el debate sobre el tema de
los umbrales los umbrales de notificación, ¿son válidos o no son válidos? Tenemos que pensar ya en cuál es el valor de la operación, como están haciendo algunos países como Alemania, y no pura facturación, que puede ser un dato muy fácil de parametrizar, pero igual difícil de aplicar a la práctica con unos resultados adecuados o los que realmente estamos esperando. Y bueno, yo también creo que al final aquí hay un debate importante, ¿no? que sería si la política de competencia es el que tiene un bien jurídico a proteger, está por encima de cualquier otro tipo de política, que puede ser una política industrial, a la vista de todo el caso de Siemens Alstom, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si os parece, yo dejo paso a los ponentes que me acompañan hoy, primero haciendo una pequeña presentación de cada uno de ellos. Beatriz de Guindos, creo que no necesita presentación, economista de formación, teco y una persona muy vinculada a la CNMC desde muchísimo tiempo, actualmente en la posición de directora de competencia, habiendo hecho un paso por el Banco Mundial. Tenemos a Álvaro García Delgado, que es instructor de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, formado en Derecho y Económicas también. Y luego tenemos a Oriol Armengol, que es una persona socio de competencia de Garrigues, dedicado en sus últimos 25-30 años toda su vida profesional al mundo de la competencia y un gran referente también para todos los que estamos aquí. Yo creo que lo que es interesante es que tenemos la parte más institucional, ¿no? Representada por Beatriz y Álvaro, ¿no? Que nos podrán dar su visión como institución, organismo de competencia, y luego tenemos la visión de Oriol, que se queda solo en esta mesa, ¿no? Pero es la visión más de sector privado, qué piensan las empresas, cómo están afrontando las empresas todas estas esta nueva situación en el ámbito de competencia. Beatriz, cuando quieras. Gracias, Ana. Buenos días a todos y muchas gracias a la asociación por invitarme a participar en esta mesa redonda. Es un tema en el que todavía estamos las autoridades un poco, pues estudiando, posicionándonos, etcétera. Yo hablo por mí misma, por decirlo. No quiero condicionar en ningún sentido la opinión de la CNMC, en particular del Consejo de la CNMC. Y lo digo porque llevamos muchos años ya hablando de temas digitales, pero es verdad que este año ha sido bastante productivo en cuanto a informes, y seguro que en esta mesa mencionamos varios. Desde luego se han mencionado algunas de las propuestas que hay sobre la mesa, y ya no es tanto hablar de los problemas que vemos en estos mercados, que es de lo que yo creo que venimos hablando ya desde hace bastante tiempo, diría yo. Desde luego la vuelta de Washington ya todo era digital, y esto fue 2016 y estamos ya en 2020 casi, ¿no? Pero sí que este año creo que lo que se nos ha puesto sobre la mesa son una serie de informes o de propuestas ya muy concretas de si hay que modificar o no las normas de competencia. Y como eso es un debate obviamente abierto ahora mismo, pues insisto, hablo con opinión personal, ¿no? En estos temas. A ver, yo creo que lo he dicho en muchos foros. Lo primero, yo lo que diría es prudencia. Primero, prudencia, porque es verdad que tenemos un mayor conocimiento de estos mercados, pero es verdad que al conocer más todas estas cuestiones o que se dan los mercados con plataformas, lo que yo estoy viendo y lo que decimos también muchos autores de competencia, es que muchas de las cosas ya las hemos visto. Las hemos visto en otros mercados, en el pasado, recientemente y hace mucho tiempo también, ¿no? Por supuesto, mercados de dos lados, lo hemos dicho muchas veces, sector financiero, distribución de prensa, innovación, también lo decimos siempre, el sector farmacéutico, pero es que también telecom. Cuando vimos la saga Microsoft, miramos mucho la innovación. Este bundling va a complicar o dificultar la innovación de los operadores, y eso no es tan antiguo, eso es relativamente reciente, ¿no? Efectos de red y locking, de nuevo, la nueva economía y todos los casos de Microsoft se centraban en eso. El consumidor quedaba vinculado a esos servicios o perdía oportunidades, o generaba una barrera de entrada muy alta para nuevos entrantes. Cuando hablamos de datos, pues también tenemos que decir, esto ya lo hemos visto en las economías de red, telecomunicaciones, energía, acceso a las redes de gas, electricidad, telecomunicaciones, pero incluso si pensamos en datos como información del consumidor, yo es que no puedo por más que, claro, también igual es un defecto, ¿no? Yo fui directora de ese expediente o de esos 5 expedientes y los tengo muy clavados, ¿no? Que son los de Céntrica. Las denuncias Céntrica contra las 5 grandes distribuidoras, porque tienen una base de datos al SIP, al Sistema de Información de Puntos de Suministro, que es lo que contiene el dato del consumidor, su curva de carga, si paga bien o paga mal, si es una segunda vivienda o una primera vivienda, y por lo tanto el consumo es continuo, es alterno por temporadas, dónde está ubicado.
Y nos dimos cuenta que esa base de datos se había creado, se había obligado a los distribuidores a crearla y a mantenerla precisamente para favorecer la competencia y que pudieran entrar otros competidores en el mercado y pudieran hacer ofertas más a medida de esos consumidores. Y lo que vimos es que había pues, y además está firmado por el Tribunal Supremo, ¿no? Una negativa de acceso de cada uno de los distribuidores a esa base de datos, y en el caso de 3 de ellos, además, sí que le daban acceso privilegiado a su filial. Es decir, que había además una contra discriminación. Bueno, pues ahí de nuevo era un tema acceso a datos. El propio regulador de energía de ese momento, la CNE, definió esa base de datos como un activo esencial para generar competencia. Así se había previsto y se reforzó aún más en la normativa. Y por lo tanto, ese tema ya lo hemos visto. Ya nos hemos planteado cuando un dato es esencial o no para generar competencia en el mercado, y estoy hablando de un expediente del año 2009, que planteado por un nuevo entrante como era Céntrica, un operador británico. Con lo cual, otro tema que también hemos visto, y no solo en términos genéricos de acceder a una red, a un activo en infraestructura, sino también en términos de acceder a un dato del consumidor, que es lo que ahora estamos discutiendo, la información que tienen las plataformas. Y si hablamos del self-preferencing y el papel dual de las plataformas, que son a su vez marketplace, pero luego también son retailers, os digo lo mismo, yo no puedo más que acordarme de todas las denuncias, pues luego planteamientos que en su momento Promarca, la Asociación de Marcas de Fabricantes, contra los grandes distribuidores, diciendo es que me colocan la marca blanca de Mercadona aquí o del Corte Inglés y sin embargo pues la mía la colocan tal, me obligan a pagar no sé qué. Y esto fue un tema que en el caso de español se resolvió por la vía de la regulación, se hizo un estudio, eso sí, de advocacy en la CNMC, para detectar que efectivamente eso podía generar un problema de competencia. ¿Y eso qué exige? ¿Cambiar las reglas de competencia? Que es el debate que tenemos sobre la mesa ahora. Bueno, pues yo sí tengo claro lo que exige. Desde luego que somos mucho más vigilantes que antes. Eso lo tengo claro, que estos mercados sean prioritarios, y creo que lo son para la CNMC desde luego, y creo que para todas las autoridades desde luego europeas también lo son, y así se constata pues porque es un tema. El grupo de CN Digital se convoca con mucha más prioridad que el resto. En reuniones de esta semana de reuniones generales no os puedo contar, pero yo creo que el 50% de los puntos de la agenda es mercados digitales. Es decir, ¿qué prioridad es? Segundo tema, agilidad. O sea, lo que hemos vivido y la crítica fácil es la Comisión sí ha tenido varios casos, pero qué lentitud, 7, 8 años, etc. Bueno, hay que ver si hay una forma de llevar a cabo este tipo de expedientes de una manera más ágil. Y ahí surge el debate que podemos hablar luego, medidas cautelares, compromisos y nuevas propuestas, como es el tema de la regulación ex ante, que también surge. Pero para mí hay una tercera conclusión de todo este debate, y es que estamos hablando de operadores globales. Estamos hablando de operadores que no conocen de fronteras y que nosotros hemos hablado de expediente sancionador que también lo tuvieron antes la autoridad francesa y alemana. Lo que yo me he encontrado es lo que se han encontrado ellas. Lo que no podemos es operar de manera descoordinada. ¿Esto significa que automáticamente todos los casos tienen que tener la Comisión Europea? Pues yo creo que no, porque luego puede haber peculiaridades de los mercados nacionales, pero desde luego que tienen que estar muy coordinadas las autoridades, seguro. Y yo creo que pues hay que aprender lecciones del pasado, como por ejemplo los casos de Booking, donde hubo diferentes posicionamientos, diferentes movimientos, diferentes velocidades. Algunas autoridades decidimos ceder a la competencia de Bruselas y en cambio otras no. Entonces, sin hacer una crítica, simplemente un ejemplo claro de cuando cada autoridad ha impuesto su propio criterio, cómo ha podido dar lugar a una cierta inseguridad jurídica para los operadores. Y yo creo que es lo que tendríamos que evitar a toda costa en estos mercados, sobre todo si son tan cambiantes, tan novedosos y con tanto impacto, ¿no? Entonces, estas son un poco las conclusiones generales que yo saco, y ahora ya empieza el tema de, bueno, entonces tenemos que modificar nuestra forma de aplicar normas de competencia. Entonces, todo el debate de los instrumentos. Yo creo que sí hay cosas que hemos aprendido. En control de contrataciones, y hemos hablado hace poco en un seminario que hemos tenido, yo creo que sí hemos entendido que hay que hacer un análisis mucho más prospectivo. O sea, ya no te puedo centrar en el solapamiento horizontal. Uno tiene que ir a ver si esto es una operación con efectos conglomerales y si realmente este operador está comprando este otro, realmente tiene capacidad de hacer uso de eso en su mercado inicial o en otros mercados donde rápidamente puede ser dominante. Y yo, al menos hablo por la dirección de competencia, esto lo tenemos claro desde hace un par de años. Y si lo veis, los que habéis estado con operaciones de concentración notificadas, ahora somos mucho más pesados. Yo lo reconozco, requerimos documentación interna, requerimos a terceros, hacemos más test de mercado, yo lo reconozco. Pues es que es verdad que entiendo que hay que hacer ese análisis prospectivo, pero la mía pues está basada en evidencia empírica sólida. No puedes pasar a la segunda fase o prohibir una operación si tienes una evidencia muy clara, ¿no? Y aquí un análisis prospectivo dinámico a futuro combinado con evidencia que a veces hoy por hoy no existe en el mercado, pues es un tema complicado a veces de conjugar. Pero el ejercicio hay que hacerlo, ¿no?
Y luego los remedios, pues os digo lo mismo, yo creo que vamos aprendiendo de los remedios que se van imponiendo y así lo recogemos los estudios. El tema del multihoming es un ejemplo, claro. ¿Multihoming automáticamente para todos los mercados? ¿Lo hablamos en el café algunos? Pues no, claramente no, dependerá de cada caso, pero nuestra experiencia en los mercados, por ejemplo, de servicio de comida a domicilio, cuando hemos tenido, que ya vamos por la cuarta operación, pues sí nos ha demostrado que ha sido muy útil exigir que se retirara esa exclusividad que había por parte del operador que se fusionaba, ¿no? Hemos visto que en esos 2 años, además es que lo bueno es que, claro, han pasado 2 años, hemos podido vigilar el mercado y ver qué ha pasado y acabamos de elevar el informe final de vigilancia al Consejo. Lo que hemos visto es que se ha retirado, o sea, al retirar esa exclusiva, otros operadores que no estaban o tienen una cuota muy pequeña han crecido. También tengo que deciros que muchos han crecido a través de las exclusivas. Y lo que tenemos que conseguir es un level playing field, o sea, no puede ser exclusivas para uno. Pero de entrada, ese operador tenía una posición mucho más relevante que el resto y consideramos que era un mercado en el que la concentración era suficientemente elevada como para que pudiéramos promover la competencia entre plataformas. Y vuelvo a decir, ¿es siempre obligatorio que haya multihoming? Pues no, porque a lo mejor si hay muchísimas plataformas, pues no pasa nada. El problema es cuando empieza a estar más concentrado y realmente quieres que las que haya compitan entre ellas. Entonces, también creo que vamos aprendiendo, y de hecho lo dice también el informe de los expertos de la Comisión Europea, que a priori las exclusividades pueden reducir el nivel de competencia en el mercado y por lo tanto puede uno pensar que una buena solución es el multihoming. Tema de verticales, creo que es un tema también que la economía digital ha puesto de manifiesto que hay que actualizar el reglamento de verticales y prueba de ello es que estamos ahora mismo en la revisión. Primero porque tocaba, han pasado 10 años, pero sí yo creo que la revisión se va a centrar sobre todo en todos los temas que hemos tenido de comercio online, de cláusulas de paridad de precios. Estamos viendo cómo, pues de nuevo vuelvo a la saga Booking, unas autoridades prohibieron unas cosas, otras permitieron otras, los tribunales han empezado a pronunciarse. Bueno, creo que es un momento en el que debe hacer reflexión la Comisión Europea y los Estados miembros, intentar plasmar en ese nuevo reglamento y las nuevas directrices bueno, pues las consideraciones en este mercado a fecha de hoy, ¿no? Que yo creo que las de hace 10 años no están tan actualizadas. Y desde luego, también como estamos hablando de futuro, yo creo que ahora mismo en la CNMC sí que, bueno, no ahora mismo, sino que tenemos nuestro plan de actuaciones y yo creo que va a ser así. Sí tenemos varios casos de restricciones al comercio online que darán a mí mucho trabajo, a los de aquí supongo que también, afortunadamente, porque supongo que tengamos casos en los próximos meses, ¿no? Con lo cual creo que también en este debate digital nos centramos mucho en Google y tal, yo creo que también el tema del e-commerce no lo debemos descuidar y tenemos, como digo, la revisión de verticales. Y ya por último, no me quiero extender mucho más y lo podemos hablar en el debate, sí creo que se han puesto sobre la mesa algunas propuestas bueno, pues que hay que mirar con cuidado. Por ejemplo, estoy pensando en la propuesta de Benelux, no sé si habéis tenido ocasión de leerla, ¿no? Pero aparte de hablar un poco de los takeaways, las lecciones aprendidas de los informes de expertos de este año, del informe de Chicago, de los expertos de la comisaría Vestager, sí que han puesto de manifiesto que quizás hay un gap, que la posibilidad de actuar con regulación ex ante en mercados digitales por parte de las autoridades de competencia. Claro, así puesto, pues parece fenomenal, un instrumento más, ¿no? Pero yo creo que, insisto, vamos a hablar luego más detalle, creo que puede tener algunos riesgos. ¿Por qué en sectores digitales y no en otros? Porque este problema se puede dar en otros sectores, a lo mejor no lo conocemos ahora, y vamos a hacer un instrumento, o sea, nuestra ley de defensa de la competencia, el reglamento es general para todos los sectores, no hay particularidades o vamos a tener reglamentos de exención, etcétera, pero a priori el instrumento es general. Aquí vamos a crear un instrumento específico solo para mercados digitales. Y si se nos queda desactualizado pasado mañana cuando en lugar de mercados digitales sea otra cosa, ¿no? Y luego, Unión Europea, pues Estados miembros. Porque claro, ahí también debemos tener una cierta homogenización. Habéis estado hablando esta mañana de la directiva de CNE Plus para asegurar un mínimo de poderes y ahora ¿qué pasa? Que en una nueva oleada unos van a tener posibilidad de hacer ex ante y otros no. Creo que eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Y ya los alemanes también, la autoridad alemana también ha salido con una nueva propuesta de modificación de sus normas para ampliar el concepto, ¿no? Para poder controlar más casos de abuso, pues de dominio. Se están planteando muchos debates sobre umbrales. Bueno, yo insisto, vuelvo al principio de mi exposición, yo creo que estamos en un momento muy interesante porque ya no hablamos solo de los problemas de estos mercados, sino de posibles soluciones. Sigo pensando que con mucha prudencia, que no creemos un concepto específico para mercados digitales que se nos pueda quedar desactualizado pasado mañana, que tenemos además mucha jurisprudencia sobre posición de dominio, sobre abuso, que no podemos automáticamente tirarla con una nueva interpretación, pero sí es cierto que empezamos a ver, bueno, que son mercados, insisto, con unas particularidades
por este efecto tan enorme que pueden tener todas estas situaciones que he comentado de innovación, de efectos de red, etcétera, que requieren que seamos ágiles y que tengamos, desde luego, mucho consenso entre nosotros para no encontrarnos con situaciones divergentes. Sé que es muy general esto que digo, yo creo que será bueno que luego particularicemos. Tengo, bueno, pues más cosas que podría contar de estas propuestas de Bélgica y Alemania, pero así como entrada de tendencias a futuro, creo que sería esto. Gracias. Sí, bueno, entonces nada, gracias a Ríguez por acogernos aquí en vuestra casa, a la Asociación Española de Defensa de la Competencia y a Beatriz por quitarme la introducción. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Pues estamos hablando... Hemos coludido, que exacto. Muchas veces caemos en la trampa del sector digital para arriba, sector digital... Realmente no estamos hablando de un sector al uso. La digitalización está afectando a todos los sectores. O sea, Beatriz ha mencionado el sector eléctrico, pues se puede hablar de sanidad, educación. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener en mente, sobre todo cuando empezamos a pedir a lo mejor que el sector digital necesita regulación única y exclusiva. Porque surge la pregunta de, sí, pero ¿qué es digital? O sea, ¿dónde digo yo? Google es digital, pero una empresa a lo mejor que se dedique a bases de datos para médicos no es digital. Entonces yo creo que ahí es un poco una nota de prudencia, que es lo que ha dicho Beatriz. Las conductas que tenemos en digital han existido antes. Beatriz ha subrayado la magnitud. Yo a la magnitud añadiría la velocidad. O sea, estamos hablando de un proceso que permite que los potenciales daños o las potenciales conductas se transfieran a mercados adyacentes u otros mercados en segundos. O sea, es tan sencillo como, por ejemplo, ahora, yo no sé, los que tenéis Android, si habéis instalado o actualizado la actualización en Chrome, habéis recibido una solicitud por parte de Google para instalar otro buscador por defecto u otro navegador por defecto. Es así de sencillo. O sea, es pulsar un botón y esa actualización está en los teléfonos de miles de millones de personas. Y del mismo modo que puede ser una actualización pro-competitiva, puede suceder que sea una actualización que daña a los consumidores. Y en ese sentido yo creo que hay que tener mucha prudencia. Entonces surge todo este debate sobre si tenemos las reglas de competencia que necesitamos, tenemos que cambiarlas, es un problema reglamentario, y a todo eso se suma, que lo mencionó Ana, el debate de Siemens-Alstom, las multas a Google, con lo cual se crea un poco la tormenta perfecta para que las autoridades de competencia nos sentemos y digamos, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es necesario alterar las reglas, sí o no? Y todos nos ponemos a pensar. Hablamos mucho los unos con los otros y todas las autoridades de competencia abren unos procedimientos internos de reflexión que resultan en informes más o menos amplios. Por ejemplo, la CNC tiene ahora, se mencionó esta mañana, el informe sobre publicidad online, que lo veremos a principios del año que viene. O la autoridad de competencia portuguesa sobre algoritmos de fijación de precios. Temas muy puntuales. En el caso de la Comisión Europea, no vamos a ser menos, entonces se abrió el debate a qué hacemos. Y se decidió, en vez de llevar todo este procedimiento por los cauces internos y ser nosotros quienes pusiésemos por escrito qué hay que hacer o qué no hay que hacer, buscar expertos ajenos a la misión, ¿no? Se abrió un concurso público para buscar los expertos y al final se seleccionaron 3 expertos, una abogada, un economista y un técnico de datos, los cuales en abril de este año publicaron el informe Vestager, el nombre es Política y Competencia para la Era Digital. Este informe es un poco la culminación de todo un proceso y es, por así decirlo, una pieza más en el puzzle. No nos podemos olvidar que llevamos mucho tiempo dando vueltas a estos temas. O sea, desde que en 2016, por ejemplo, se abrió una evaluación para
establecer si se necesitaba cambiar el control de concentraciones o los umbrales. A principios de este año hubo una conferencia en Bruselas con muchos expertos y todo lo que llevamos aprendido en las investigaciones que llevan, o sea, que se abrieron no solo bajo el mandato de Stager, sino que estamos hablando del mandato de Almunia. No nos podemos olvidar que el primer caso de Google fue abierto bajo el mandato de Almunia. Entonces, en esta situación se publica el informe. El informe, yo no sé si os lo habéis leído, son 133 páginas, pero tiene un resumen maravilloso al principio. Yo lo estructuraría creo que el informe está estructurado en 6 partes, yo lo simplificaría en 4. Hay una parte general y 3 específicas. La parte general es un poco lo que ha hablado Beatriz. O sea, qué características tienen estos sectores y qué podemos hacer. Y una de las conclusiones a las que llegan los 3 consejeros, los 3 expertos, es que el derecho a la competencia en principio sí parece estar listo, ser la herramienta adecuada para hacer frente a estos fallos de mercado que estamos viendo en la economía digital. No obstante, añaden una nota de precaución que a mí me parece una nota de precaución muy importante y que luego es la que da pie a todo el resto del informe. Y es que existe un riesgo de que haya conductas que queden sin sancionar. Queden sin sancionar de 2 maneras. Una, porque no podamos hacer frente a la conducta como tal, porque no tengamos las herramientas o porque no nos haya pasado por la cabeza el cómo construir la teoría del daño, o que queden sin sancionar porque llegamos demasiado tarde. Ya sé, imponemos una multa, pero el mercado ya ha cambiado, el market tipping, y lleguemos demasiado tarde. Y las sanciones que vamos a imponer no sean lo suficientemente disuasorias o efectivas para poder revertir a la situación que teníamos en el inicio. Entonces, en esta parte general se dan un par de posibles soluciones. Lo he dicho antes, el informe no expresa la posición de la comisión, del mismo modo que esa ponencia tampoco expresa la posición de la comisión. Y una de las soluciones que se dan es tener un análisis de mercado más prospectivo. Hasta ahora, la mayoría, o sea, control de concentraciones probablemente es el mejor ejemplo. Nos hemos limitado, o hemos estado más limitados a solapamientos, a subidas de precio. Intentar incorporar una definición de mercado relevante que sea algo más dinámica y no tan estática como quizá la teníamos hasta ahora. Ahora, en estos momentos, miramos precedentes, qué fusión, qué concentraciones ha habido, qué han establecido, cómo se han definido los mercados, partamos de esta base. ¿Han cambiado? Sí o no. Entonces, los expertos consideran que habría que añadir un elemento de dinamismo. Y, por ejemplo, una de las propuestas que hacen es definir cada ecosistema digital como su propio mercado. Con lo cual, dentro de ese mercado sería obvio que existiría una posición de dominio, por ejemplo. Otra propuesta que hacen es la forma en que interactúa el derecho a la competencia con el derecho regulatorio. ¿Está el derecho a la competencia preparado para hacer frente a todo esto? Por ejemplo, un caso es un ejemplo perfecto, yo creo que es protección de datos. Protección de datos, o sea, existían una serie de violaciones de protección de datos por parte de empresas y se decidió que la Unión Europea necesitaba dotarse de un reglamento general de protección de datos. Un reglamento general de protección de datos que no está limitado a empresas con posición de dominio, sino a todas aquellas empresas que controlen los datos. Y usando este tipo de intervención, o por ejemplo, los paquetes regulatorios que ha habido en telecos o energía, ¿sería esa una de las soluciones para solucionar estos problemas del mercado? Y partiendo de esta premisa de la pregunta que se hacen los expertos de ¿existe realmente un riesgo de que queden conductas sin sancionar? Pasan a 3 sectores un poco más específicos. Por un lado, plataformas. Es un informe que versa sobre la economía digital, con lo cual las plataformas realmente son el centro de la economía digital. Y ellos se dan
crean una especie de ecuación que dicen, bueno, si tenemos externalidades de red más efectos de escala más datos y no existe multihoming, ya sea la capacidad del usuario de combinar varias plataformas y tampoco existe capacidad de interoperabilidad entre los distintos sistemas, entonces existe en ese mercado una tendencia al monopolio. Y en base a esa ecuación inicial, consideran que existen dos aspectos en los que sería útil intervenir. Por un lado, estaría el acceso al mercado. O sea, hasta qué punto estos operadores digitales actúan como guardianes o como puerta de acceso para todas las demás empresas. Y para solucionar este primer problema, ellos lo que consideran es que a lo mejor lo que habría que hacer es establecer una cierta presunción de ilegalidad para una serie de conductas. Una de ellas, por ejemplo, las cláusulas de paridad de precio. Básicamente lo que vienen a decir, y es un debate abierto y da para mucha discusión, es si un operador digital, pongamos Google, Amazon, pongamos Amazon porque la comisión ha tenido ya un caso, si Amazon utiliza cláusulas de paridad, de combinación más favorecida, entonces existirá una presunción de ilegalidad en torno a las cláusulas. La comisión ahora ha incoado un expediente en el que lo que estamos intentando ver es si Amazon, al adquirir todos estos datos de terceros, lo que está usando es en su propio beneficio para crear productos que pueden competir con esos productos que otros venden a través de su plataforma y por los que Amazon cobra una comisión, está claro. Esos dos puntos en cuanto a plataformas. El segundo sector en el que los expertos se plantean si existe a lo mejor una cierta debilidad de la aplicación de derecho a la competencia son datos. Y empiezan con lo que a mí me parece un alegato que debe informar todo el debate en torno a los datos. Hablamos de Big Data y ellos lo que nos dicen es no existe el Big Data como tal. No podemos hablar de datos como tal. O sea, un dato es el dato y sus circunstancias. Es cómo está agregado, qué tipo de dato es personal, no personal, cómo se puede utilizar. Entonces, no existe una categoría única que pueda utilizarse para la aplicación del derecho a la competencia de los datos. Y los dos mercados, o los dos aspectos en los que ellos, a mí me parece interesante recalcar lo que dicen los expertos, es por un lado el acceso a los datos, o sea, sobre todo ellos señala que en mercados, por ejemplo, de postventa, a lo mejor era necesario establecer algún tipo de obligación. Y por otro lado, el intercambio de datos. Y esto enlaza muy bien con el debate que tuvimos esta mañana de intercambios de información, o sea, hasta qué punto esos intercambios de datos entre empresas dejan de ser procompetitivos y resultan en una conducta que daña a terceros. Y el último punto es del informe concentraciones. Concentraciones, la conclusión es relativamente clara, entre comillas. Por un lado, lo que establecen es que el reglamento de concentraciones, como tal, no necesita cambios. No obstante, deja la puerta abierta a que haya que darle, a lo mejor, cambiar los umbrales o, por ejemplo, intentar ver si los umbrales de cuota de mercado, como la CNMC, o de valor de transacción en Alemania y Austria, dan resultados y, efectivamente, si fuesen incorporados, permitirían un mejor control y un mayor control de las concentraciones. Todo ello teniendo en cuenta que si al final acaban más concentraciones encima de nuestra mesa, a lo mejor habría que repensar el régimen de concentraciones que se puede notificar de manera simplificada. Y en cuanto al análisis sustantivo, el test de obstaculización efectiva significativa, ellos consideran que sí que es adecuado. Ha habido, ya lo ha indicado Beatriz, desde los últimos años yo creo que todas las autoridades de competencia están haciendo un esfuerzo para intentar mirar un poco más allá, no solo en el tiempo, sino también hasta qué punto están comprando la innovación o hasta qué punto
Están cobrando datos que probablemente para mí no tengan valor, pero para el comprador sí lo tengan. Y ahí dejan la puerta abierta a lo mejor a establecer algún tipo de inversión de carga de la prueba, de manera que el comprador tenga la obligación de probar eficiencias. Pero bueno, lo dicho, es un debate relativamente abierto. El que se hará con este informe es todavía una incógnita. Estamos dándole muchas vueltas. Los casos que llegan están informados por este informe, pero yo creo que el debate como tal va a ser muy parecido al que probablemente surja dentro de esta sala cuando nos pongamos a hablar entre nosotros. Así que ya cedo la palabra. Oriol, tu turno. Bueno, a mí, Si te has dejado espacio para decir algo nuevo. a mí francamente me tranquiliza mucho oír a Beatriz y a Álvaro en ese mensaje de prudencia, y me pregunto si el algoritmo de Amazon te ha avisado este fin de semana de que necesito otros ponentes, porque no vamos a polemizar tanto como pretendíamos. Yo estoy de acuerdo en ese mensaje de prudencia. Creo realmente que ese mundo digital, los mercados digitales plantean problemas complejos, y no tengo ninguna duda, viendo la proliferación de informes que en fin, ha habido, si uno trata de leérselos todos es imposible. Muchas autoridades haciendo informes, muchas instituciones haciendo informes. No tengo duda que tanto informe y en particular el nuevo rol de la comisaria de competencia como responsable de la Agenda Digital Europea, pues hace que uno piense que se avecinan cambios. Y lo que ya no tengo tan claro oyendo es si esos cambios van a ser tan de calado como algunos de esos informes preconizan. Yo lo que quería empezar un poco recordando es que, y lo decía Beatriz, el derecho a la competencia ha servido para introducir competencia en mercados que presentaban características similares a los mercados digitales, en el sentido de que había elevadas barreras de entrada y unos incumbentes, algunos de ellos monopolistas, con un gran poder de mercado, y que con cierta dosis de regulación y con la aplicación vigorosa de los artículos 101 y 102, en particular del artículo 102, pues se consiguió introducir competencia. Y quería recordar también que este marco regulatorio, que si uno se lee determinados informes parece tan vulnerable a los mercados digitales, no ha impedido a la Comisión Europea incoar y sancionar a Google por 3 expedientes, por 3 conductas distintas: Google Shopping, Google Android y Google AdSense. No ha impedido a la Comisión iniciar una investigación contra Amazon y forzar a Amazon a ofrecer compromisos en el tema de los ebooks. No ha impedido a otras autoridades de la competencia iniciar procedimientos contra algunos de estos que he mencionado y algunos otros. Y no ha impedido a Spotify a dirigirse a la Comisión con una denuncia por abuso de posesión de dominio, que la Comisión ha manifestado que está leyendo con interés. Y ese primer mensaje pretendía un poco lanzar la idea de que ojo con esta urgencia, ojo con la precipitación, porque el derecho porque quería decir no estamos tan mal. Por no hablar de investigaciones en geoblocking, por no hablar de investigaciones en MFNs y en RPMs, que ya no sé ni cómo se dice en español. Entonces, yo creo que la pregunta que habría que hacerse la ha formulado un poco Beatriz, en el sentido de que habría que preguntarse si los mercados digitales presentan características propias e inherentes que no se encuentren en otros sectores y que justifiquen algún tipo de actuación específica y distinta de la que se utiliza para otros sectores. Leyendo el informe al que aludía Álvaro, los factores que parece que caracterizan los mercados digitales son 3: la escala, lo mencionaba Beatriz,
grandes economías de escala. Un segundo elemento que serían las externalidades de red, fuertes externalidades de red, y el tercero, que es la existencia de un activo específico relevante para competir, que es el acceso a los datos. Entonces, mi impresión es que ninguno de esos tres factores son nuevos ni son exclusivos de los mercados digitales. En relación con las economías de escala, pues al fin existen abundantísimos sectores que están basados en el tamaño, en los que el tamaño importa, y no me voy a extender más en eso porque es conocido de todos. En segundo lugar, en relación con las externalidades de red, pues quiero recordar que tanto el Tribunal de Justicia como la propia Comisión Europea han reconocido que las externalidades de red no son intrínsecamente reprobables. Per se no son necesariamente malas. Y respecto al acceso a los datos, pues quería recordar también el ejemplo que ponía Beatriz, y se me ocurren otros. O sea, hay otros sectores en los que los datos son importantes, y estoy pensando en el sector de los seguros. A nadie se le ocurre que por la importancia de los datos en el sector de los seguros haya que reformar el marco regulatorio. Entonces, la pregunta es ¿por qué esa sensación que uno tiene cuando lee determinados informes que hay que actuar y hay que actuar urgentemente en relación con los mercados digitales? Yo, preparando un poco esta intervención, he llegado a leer uno de los informes a los que aludía Álvaro, que es el informe este de Chicago, el del informe Stigler, que llega incluso a decir que los jueces no están preparados para entender las sutilezas de la aplicación del derecho de la competencia a los mercados digitales, y que, por tanto, convendría sustraer a la revisión jurisdiccional determinado tipo de casos relacionados con la aplicación del derecho de la competencia en mercados digitales. Y claro, a mí como abogado ese tipo de afirmaciones me inquieta. Algo similar, aunque más veladamente, dice el informe Furman de Reino Unido. Y en el caso del informe Kremer, el informe Vestager, pues, en fin, textualmente dice que hay que modificar los test establecidos, incluidos las reglas de la carga de la prueba y los estándares de prueba, y lo hace apoyándose, digamos, en la idea de que no haya un under-enforcement, ¿no? Es decir, que es preferible sobreregular y que haya casos dudosos que, aunque no se demuestre que realmente restringen la competencia, se prohíban, antes que se nos escapen casos que realmente restrinjan y, por efecto de la under-regulation o under-enforcement, ya no sé ni cómo se dice en español, pues se nos escapen, ¿no? Entonces, claro, a mí, como abogado, tengo ciertas reservas a determinadas soluciones para enfrentarse a problemas que pasen por modificar la carga de la prueba. A mí me parece que eso es, en cierto modo, contracultural. Además de incompatible con el artículo 2 del Reglamento 1/2003, que claramente establece que la carga de la prueba recae sobre la autoridad o la parte que invoque la existencia de infracción. No puedo olvidar que el Tribunal de Justicia en el año 2017 dictó la sentencia Intel, que claramente vino a decir que hay que hacer un análisis de efectos antes de imponer prohibiciones basadas en presunciones en casos de posición de dominio. Y al final yo sospecho que determinadas soluciones a los innegables e indiscutibles problemas que plantean los mercados digitales del derecho a competencia no deben pasar no deben hacerse a costa de los principios generales, porque alguna de las soluciones que leo en ese informe, y me gusta que Álvaro diga
que no necesariamente reflejan la posición de la Comisión y que acaben traduciéndose en propuestas, digamos, normativas. Digo que algunas de esas propuestas me recuerdan mucho o me parecen muy cercanas a la quiebra del principio de presunción de inocencia. Y yo, en fin, llevo de abogado, no me lo puedo quitar aunque lo pretenda, y determinadas afirmaciones que se hacen a esos, en fin, en esos informes, como abogado me inquietan y no querría que al final tanta discusión y tanto debate, fruto de tanto informe, acabara con sentencias del Tribunal de Justicia tumbando las decisiones de la Comisión, o peor, con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sabemos que tiene jurisdicción en temas de competencia cuando afecta a algunos de los derechos fundamentales, en particular al tema de la presunción de inocencia, diciendo que determinado tipo de comportamiento o de normativas infringen el principio de presunción de inocencia. En todo caso, reconozco que todos estos informes, si algo tienen, es que generan debate y por eso estamos aquí. Gracias. Gracias, Oriol. Gracias a Beatriz y Álvaro por vuestra presentación y puesta en situación del debate de hoy. Empezaré con una pregunta para Beatriz. Has hablado de la propuesta de Benelux, de la regulación ex ante versus la política de competencia ex post. ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que hay algún mercado que es más sensible a que aplique una regulación ex ante por características? ¿Estás pensando en temas de sandbox cuando estás pensando en regulación ex ante? ¿Cómo crees que tenemos que actuar delante de esta posible disyuntiva, ¿no? A ver, yo creo que la propuesta de Benelux tiene tres elementos. El primero habla de concentraciones y yo creo que lo que hace básicamente es, lo digo pues porque no es que sea muy reciente, pero vamos, lleva 3 o 4 semanas, yo creo, desde que se publicó, ¿no? Muy reciente. Bueno, muy reciente. Bueno, es que aquí la velocidad, como decís, es muy importante. Entonces, lo de hace 4 semanas ahí ya están más los algoritmos del informe franco-alemán, ¿no? No, pero vamos, que efectivamente no sé si todo el mundo la conoce, pero tiene 3 bloques. Uno es control de concentraciones, lo que hace resumir el tema de las clear acquisitions, si se debe invertir larga la prueba, la propuesta de los umbrales, de si se debe valorar, porque las startups no suelen tener mucha facturación y entonces es más importante a lo mejor ver cuota o valor de transacción. Tiene un segundo bloque que habla de la necesidad, que esto lo comparto plenamente, de unas directrices sobre las prácticas restrictivas en general en estos mercados. Están muy bien todos los informes, pero al final es una cosa un poco fragmentada. ¿Es la opinión de la Comisión o es de los 3 expertos? ¿Es la opinión del señor Furman y sus 4 o 5 expertos o es de la CMA y del Reino Unido? O sea, todas estas cosas hay que dotarles de un marco. No sé, no hace falta que sea legal una norma, pero desde luego unas directrices generales aprobadas o compartidas por todas las jurisdicciones europeas, ¿no? Yo creo. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo que hace unas directrices generales comunes para todos. El tercer bloque es este tan novedoso de la propuesta de regulación ex ante. Entonces es verdad que lo que se basa o la causa es que el ex post es muy lento, ¿no? Entonces, bueno, pues se agarra a los casos no lo cita expresamente, pero todos sabemos que detrás está el caso de Google Shopping, que ahí siempre hay que aclarar, y mira, Google Shopping iba por una vía con una serie de posibles compromisos y luego se volvió al sancionador, y esto es lo que quizás ha podido explicar que haya durado tanto, y los otros 2 caminos pues han sido más rápidos, ¿no? Pero yo creo que a nadie se le escapa que efectivamente estamos un poco preocupadas con la duración de los expedientes sancionadores, porque puede pasar lo que ha dicho Álvaro, que para cuando llegas al fin al sancionador y en su caso la imposición de algún remedio, pues ya no queda nadie en el mercado para beneficiarse de ese remedio, ¿no? Tengo que decir, y lo digo siempre y lo seguiré diciendo, que no es el caso español, porque es verdad que es que cuanto más hablo con mis colegas europeos, más cuenta me doy que tenemos estos 18 meses que son asfixiantes muchas veces, tengo que decirlo, para cárteles, por supuesto, pero incluso para un mercado de esta naturaleza o de estas cuestiones, y vamos a tener, yo creo, en fin, luego podemos hablar de eso, nos lleva tiempo, 18 meses es muy corto, pero entre 18 meses y 6-7 años, pues sí que es un problema. Entonces, el diagnóstico de por qué hace falta a lo mejor otra cosa, yo entiendo que la causa la compartimos. Ahora ya la propuesta es lo que yo creo que es un poco más tricky, más complicado, porque habla de tipos de regulación ex ante. Entonces, bueno, lo que hemos oído, ¿no? Acceso a plataformas, portabilidad de datos, data sharing, o que haya un ranking que esté claro, que sea transparente y demás. Pero claro, luego dice, pero no necesariamente para todos los sectores.
no necesariamente dentro del sector digital para todas las actividades, no necesariamente para todos los operadores. O sea, en fin, lo que dice es, lo que no va a ser es un sancionador y por lo tanto va a ser más fácil que se avengan a esa regulación los operadores, con lo cual todo el paz social, no hay tanto recurso, tanta historia, tanta necesidad de probar nada. Y el efecto lo remediamos cuanto antes en el mercado. Entonces yo ahí sí que le veo, o sea, por un lado no puedo evitar pensar que determinada regulación ex ante puede ser muy útil y un tema que yo he visto creo que ha sido muy útil porque teníamos denuncias y ha sido aprobarse esa normativa y las denuncias se han reducido sustancialmente es el tema de la directiva de pagos, sistemas de pago, ¿no? La directiva de la segunda. El tema del dueño de los datos en las entidades financieras es el cliente y él puede dar acceso a sus datos a cualquiera. Entonces, esto ha permitido el desarrollo de las fintech, con todos los problemas que haya podido haber con la transposición y demás, pero luego hay un antes y un después con la vigor de la transposición y la vigor de esa directiva. Entonces, eso es un ejemplo para mí de regulación ex ante, porque el problema que había era de competencia. Un operador no podía acceder a esos datos y se ha hecho para un segmento concreto dentro del sector financiero, para los operadores concretos, bueno, todos los que están en ese segmento, un acceso a los datos regulado con las condiciones y un marco estándar en toda Europa. Lo cual, creo que hay margen para regulación ex ante que tenga efectos positivos y permita acortar esos plazos de un procedimiento sancionador ex post, que por cierto es operador por operador, que habríamos tenido un montón de sancionadores con algunas entidades financieras. Pues sí. Ahora, modificar la normativa para prever un caso, lo que decía antes, un supuesto concreto de mercados digitales, me parece que quizás eso es más, creo que es una materia más del regulador. Opinión personal, insisto, que es necesaria sí, pero creo que a lo mejor estamos metiéndonos en un tema que es más propio del regulador, por supuesto en coordinación con la autoridad de competencia y con el resto de la autoridad de datos, etcétera, pero creo que es una materia más propia de regulación. ¿Qué pasa? Que esto plantea en la propuesta de Benelux, ¿quién está ahí? Pues está Holanda, que tiene una autoridad como la nuestra, integrada, y de hecho lo menciona, yo ya tengo experiencia en regulación ex ante en telecomunicaciones, hombre, la CNMC también, pero no bajo la óptica de competencias, no bajo la norma de la regulación sectorial. En cambio, la versión o la visión de los británicos sobre Furman es más crear una unidad transversal digital. Y yo creo que parte de estas propuestas, y perdóname, es un poco provocativa esta conclusión, pero creo que es un poco teoría de supervivencia. Vamos a defender como teorías de competencia, pero lo digital nos lo quitan. Entonces, regulación ex ante la teoría digital, modifiquemos los umbrales para captar más. Creo que hay que tener mucho cuidado. Si realmente hay algo para la autoridad de competencia, por supuesto, coordinado en toda Europa y además no debe ser muy concreto, porque es que, insisto, es que pasa mañana se nos queda anticuado esto porque surja un nuevo tipo de regulación, ¿no? Entonces, sí. Álvaro. No, vamos, yo lo que quería añadir un poco a la visión del informe de Benelux, que es muy corto y muy to the point, es que también de alguna manera proyecta la necesidad de hacer un poquito más de soft law, ¿no? Un poquito más de guidance, ¿no? Sí, esto yo se lo comparto, y vamos, a mí me parece que eso podría ser muy útil, porque hay problemas específicos para sectores específicos dentro de los propios mercados digitales y quizás con un poco de guidance, ¿no? A los operadores les daría un poco de seguridad jurídica que ante tanto temor y tanta incógnita pues es muy necesaria. Pero a nivel europeo, entiendo, sí. ¿no? O sea, no estudios de determinadas redes, sino a nivel europeo unas directrices, sí. Álvaro, ¿y crees que cuando estamos hablando precisamente, ¿no? al hilo de lo que comentaba Beatriz, ¿no? Que estáis hablando, en muchos casos está participando la Comisión Europea de lejos observando, las autoridades de competencia nacionales, incluso has hablado antes de la necesidad de coordinación con las autoridades de protección de datos, de consumo y de competencia? Todo esto, esta coordinación tanto nacional, Comisión Europea, con otras autoridades, ¿cómo la veis? ¿Cómo la veis desde la Comisión Europea? ¿Cómo la tratáis? Yo pienso que funciona bien, lo cual no significa que no debiera funcionar mejor. Yo creo que se están tomando muchos pasos para intentar que la red de autoridades de competencia europea mejore en lo relativo a digital. Ya como Beatriz, o sea, cada vez hay más reuniones que tratan sobre el tema, cada vez estamos intentando involucrarnos a lo mejor un poco más o intentar hablar mucho más entre nosotros de qué es lo que habéis visto, qué es lo que... O sea, compartir un poco todo este conocimiento, porque al final muchas veces el problema que tenemos es que existen muchas autoridades de competencia que no hablan entre sí. En el mismo caso
ha sido instruido y sancionado en otra autoridad, lo que pasa es que muchas veces es un problema de falta de información. Dicho lo cual, yo creo que haya varias autoridades que sancionen una misma conducta no me parece que vaya contra la seguridad jurídica. De hecho, es que fue uno de los objetivos prioritarios del reglamento, ¿no? O sea, el descentralizar la aplicación de las normas de competencia, lo que se busca es que existan 28, bueno, a día de hoy, 28 reguladores en 28 países que sean capaces de perseguir y sancionar este tipo de conductas, o sea, aplicar el 101 y el 102 de manera directa como lo haría la Comisión. Con el paso de los años, ampliaciones, nos damos cuenta de que a lo mejor existen autoridades de competencia que no tienen las herramientas que deberían. Y llega la directiva ECN+, que intenta un poco mejorar ese segundo sistema. Pero lo que está claro es que tener 28 más 1 autoridades tiene una capacidad disuasoria, una capacidad de efectividad mucho más grande que si fuese solo la Comisión o solo la autoridad española la que tuviese que encargarse de este tipo de prácticas. Lo cual no significa, ya lo dice Beatriz, que todos los casos de Google tengan que estar con la Comisión Europea. O sea, hay mercados nacionales que tienen una serie de especificidades y el tema que se habla esta mañana al final es un tema de priorizar. O sea, a lo mejor yo no tengo capacidad, pero la autoridad española tiene capacidad para incoar este expediente y a lo mejor son ellos los que están mejor posicionados para hacerlo. Y yo creo que esto se vio muy bien con el expediente que abrió la CNMC, que sancionó a los productores de Jerez. Era un cártel, pero era un cártel de exportación a países europeos. Y la CNMC sancionó a los productores de Jerez por establecer cuotas de exportación a otros países de la Unión Europea y aplicó el 101. Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar mejorar. O sea, tenemos que intentar mejorar que haya un poder de disuasión y una mayor efectividad de las reglas de competencia. Gracias. Uriol, entrando ya un poco más en detalle sobre el tema de algoritmos y machine learning, que sé que es un tema que te apasiona, ¿no? ¿Están preparadas las autoridades de competencia para afrontar este nuevo reto? ¿La normativa española tiene ventajas frente a la normativa europea, el 1 versus el 101? ¿Qué piensas? Pues yo pienso que es un tema muy interesante. Y pienso que es un tema complicado. Hay por ahí un informe de la OCDE de hace un par o tres de años que distingue tres escenarios distintos. Uno de ellos es el fácil, que es aquel en el que los algoritmos se utilizan para facilitar, digamos, la colusión previamente existente entre empresas para monitorizar los incumplimientos de acuerdos a los que pueden haber llegado las empresas, y que desde un punto de vista de aplicación de la norma pues me parece sencillo, porque al final es utilizar un algoritmo como accesorio a un acuerdo de los de toda la vida. El caso que tenemos a nivel europeo es el caso Turas, que vino a ser un poco eso. Hay un segundo escenario en el que la cosa se complica un poquito más, que es aquel en el que las empresas deciden utilizar algoritmos para machear los precios de sus competidores, y que si uno lo piensa, y es un mercado oligopolístico en el que hay varios competidores que compiten sobre todo en precio, y cada uno utiliza un algoritmo para seguirlo y monitorizar el mercado y automáticamente seguir los niveles de precios que ponen sus competidores, pues al final eso puede acabar dando lugar a una situación de colusión tácita, o muy parecida a una colusión tácita, que son difíciles de afrontar por parte del regulador. Y además ahí tienes la jurisprudencia esta que existe consolidada en el Tribunal de Justicia, en el sentido de que adaptarse a lo que hacen tus competidores es perfectamente legítimo. Y después hay un tercer nivel, que este ya es mucho más complicado y que este ya daría para un debate casi en sí mismo, que es el tema del deep learning.
Son algoritmos basados en inteligencia artificial que lo que hacen es aprender de sí mismos, y entonces parece que está demostrado que estos algoritmos son capaces de, primero, si se programa para monitorizar los precios de los competidores, pues irán aiguando o bajando respecto a lo que observen en el mercado, pero pueden llegar a predecir que si llega un momento en el que todos saben que bajando llegan a un supuesto en el que se empieza a perder dinero, pues empezarán a subir y ellos mismos, de forma autoaprendida, van a llegar a situaciones de precios súper competitivos. Entonces, aquí ya me parece que eso plantea realmente problemas de aplicación de la norma, porque no sé hasta qué punto puedes atribuir la responsabilidad a una empresa sobre la base del artículo 101 o del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia de una conducta de la que lo máximo que puedes decir de la empresa es que ha comprado o ha utilizado un algoritmo que aprende por sí mismo. Entonces hay un problema de responsabilidad. Y aquí, si uno lo piensa bien y se lee el artículo 101 al lado del artículo 1, que siempre pensamos que son espejos, al final hay una pequeña diferencia que hace que, a mi juicio, la ley española está un poquito mejor preparada para enfrentarse a este problema que el artículo 101, que es la existencia de una cosa que siempre habíamos pensado que era metafísica y que no sabíamos muy bien qué era, que es lo de la práctica conscientemente paralela, que desde la resolución de los detergentes allá por los años 90, ¿no?, del siglo pasado, cuando todos éramos un poquito más jóvenes y algunos estaban todavía en la universidad, no se había aplicado nunca más. Entonces, el legislador español quizá fue precursor en ver que eso iba a ir por ahí. Y a mí me parece que con la figura de la práctica conscientemente paralela, quizás la legislación española está un poquito mejor preparada que la legislación europea. Pero vamos, para concluir, los algoritmos también pueden utilizarse, como ha hecho esta mañana el presidente, para que la autoridad de competencia monitorice los mercados y detecte comportamientos anómalos. Beatriz, yo creo que por alusiones. Por alusiones, sí. Bueno, Luis estará encantado de escuchar la cuestión paralela, que vuelvas a resurgir el debate, porque esto es algo que hemos hablado muchas veces. Lo que pasa es que, como bien dice Ariol, se ha utilizado muy poco y, de hecho, lo más que se podía aproximar, y no será porque no lo hemos intentado, había recientemente una resolución en el de tabacos donde la Dirección de Competencia imputaba dos cosas y el Consejo lo compró una de ellas, eso de las prácticas facilitadoras, ¿no?, el signaling y cómo, bueno, eso puede generar una conducta paralela sin que exista el elemento consensual que automáticamente se pide si la práctica concertada. Pero hay poca jurisprudencia, desde luego la comunitaria, como no tiene esto, lo descarta, ¿no? Si el elemento consensual de algún tipo de coordinación parece como que no entra dentro de las posibles infracciones, pero yo estoy encantada en la ley y oye, lo tendremos en cuenta de cara a los algoritmos. Yo lo que sí te quería contar es clasificado como que el fácil de los tres tipos de algoritmos, el fácil, el que facilita. Bueno, pues yo todavía estoy por algún caso, porque en fin, salvo los pósters británicos y quizás un poco los 4 tuvo la Comisión Europea, pero era una facción vertical de precios, no era realmente horizontal, pura y dura entre competidores, no hay tantos casos. Entonces, y a mí lo que me preocupa, y eso es un poco lo que estamos viendo en esta investigación que acabamos de iniciar, que no, obviamente no puedo contar mucho, ¿no?, porque siempre se han hecho las inspecciones y han dicho el presidente esta mañana, imagino, hasta qué punto los software informáticos de precios están siendo facilitadores o están siendo instigadores. Hasta qué punto en un mercado no te planteabas más que mandando a alguien a ver los precios de la competencia o haciendo tal, hasta qué punto no te planteabas contratar un software para alineamiento de precios de condiciones comerciales y es el propio software que se te dirige y te dice, oye, mira, tengo una solución maravillosa para acabar la guerra. Y entonces, sí, bueno, pero cuando ya no hay hardware que directamente te ponen el software y todas las empresas conocen el software y están en contacto, lo saben, ya no hay una necesidad para empujar, pues es horizontal puro y duro, pero con un papel más que facilitador e instigador, digamos, del propio software. Entonces, yo creo que será muy interesante ver que haya casos así, porque a mí me encanta el papel de los franceses y alemanes, el de los portugueses, pero filosofamos mucho y aquí lo que hay que ver es si realmente esto es un problema al mercado. Y si estamos bien preparados, yo creo que tenemos que, bueno, ahí sí que nos tenemos que poner las pilas. Nosotros hemos creado esta unidad de inteligencia económica con 4 elementos y uno de ellos es inteligencia artificial. Y estamos recibiendo formación de la Comisión Europea,
hemos pedido una beca, la Comisión Europea nos la ha concedido para que nos formen en diferentes áreas, una IA artificial, porque creo que sí lo necesitamos todos. Álvaro, y en el tema de concentraciones, ¿no? Todo el mundo dice que las empresas, estas grandes Big Tech, tienen como un radar competitivo, ¿no? Deben tener un departamento que tienen súper controladas cuáles son aquellas startups que realmente pueden generarle un daño en el futuro y que, por lo tanto, antes de que le genere una competencia, deciden adquirirla, ¿no? Seguramente a un precio más elevado de lo que realmente vale la empresa y lo que está facturando. Delante de todo esto, ¿cuál es el radar competitivo? ¿Cómo puede competir realmente la Comisión Europea ante este radar competitivo que tienen las propias empresas Big Tech que realmente se dedican todo el día a mirar lo que hay, las startups, etcétera, etcétera? ¿Piensas que el reglamento actual de concentración es suficiente para identificar estas killer acquisitions? ¿Es verdad que realmente esas fusiones pueden llegar a matar la innovación porque es lo que quieren las empresas ya más incumbentes, que aunque sean Big Tech continúan siendo incumbentes en su mercado? ¿Cómo lo ves? Yo a este debate le veo una serie... O sea, existen situaciones en las que sería apropiado que la Comisión Europea o cualquier otra autoridad, porque no me parece que sea un problema exclusivo de la Comisión Europea, debería tener la capacidad de dar el visto bueno a una concentración. Sí, el problema es cómo definimos ese límite. O sea, a todo el mundo yo creo que nos viene a la mente Facebook, WhatsApp o Apple Shazam, por ejemplo, que a la Comisión le llegó por parte de como un reenvío de Estados miembros porque no cumplía los umbrales para la notificación de la Comisión, pero saltó la alarma en Alemania, Austria, España también, y se reenvió a la Comisión. Entonces la Comisión tuvo la capacidad de analizar si la fusión cumplía o no los criterios. El problema es que la mayoría de esas pequeñas empresas que los Google y los Amazon de la vida compran no llegan incluso al umbral de notificación en Alemania, en Austria, en España. Entonces surge la pregunta de ¿qué hacemos? O sea, ¿creamos algún tipo de discrecionalidad que permita a la Comisión o a una autoridad nacional de competencia el solicitar una notificación a una transacción? A mi parecer, acabamos con toda la seguridad jurídica que podríamos tener. Por otro lado, por ejemplo, el valor de la transacción. ¿Está la Comisión, la CNMC o la Comisión Europea en posición de analizar todas las concentraciones en las que una inmobiliaria compra la Torre Picasso? Porque al fin y al cabo, ese tipo de transacciones superarían el valor de transacción. Entonces decimos, bueno, no vale, sí, valor de transacción, pero para el sector. ¿Y qué es el sector? Volvemos un poco a la pregunta que nos planteábamos de inicio. ¿Qué es el sector? ¿Qué es digital? O sea, que nos limitamos a las adquisiciones de Google, Facebook, Microsoft. Entonces yo creo que es un debate muy oportuno. El problema, y yo creo que estamos de acuerdo todas las autoridades de competencia, es hay un problema, puede que sí, pero ¿cuál es la solución? La Comisión desde 2016 se abrió una evaluación de las reglas de competencia, de control de concentraciones. Uno de los debates es los umbrales, y otro de los debates, que está íntimamente ligado a él, es si a lo mejor podríamos quitar carga administrativa a transacciones que no generan problemas y a lo mejor incrementar el número de transacciones que pueden ir por vía simplificada, en cuyo caso pues, se liberan recursos que a lo mejor se pueden usar para otro tipo de transacciones que no se pueden. Pero nada más es una duda abierta. Es una duda abierta y al final volvemos también un poco a la pregunta de base. O sea, ¿hasta qué punto a lo mejor no estaría la regulación mejor preparada? Beatriz, ¿tú apostarías por unos umbrales diferentes como el valor de la adquisición o piensas que con los umbrales vamos bien? Yo, y lo saben muchas de las personas que están en la audiencia, yo soy una firme defensora de la cuota de mercado, pero porque de verdad creo que en estos años hemos visto muchas operaciones de plataformas, las dos que ha mencionado Álvaro, pero por todas las cosas de comida a domicilio, la de Mil Anuncios, la de los taxis.
Es decir, las plataformas, en cuanto a poco que esto, ya nos cubre el umbral de cuota de mercado, con lo cual esas operaciones entran. Y el valor de transacción, que podría a priori decir, bueno, pues vamos a analizar esto, la experiencia, y es que lo han dicho ya públicamente, es que Alemania y Austria se han llenado de operaciones y de esas digitales muy poquitas, por no decir casi ninguna. Es decir, ellos no están. Primero que fue muy complicado porque no es cualquier valor de transacción, tiene que haber un cierto nexo con la jurisdicción, porque si yo estoy analizando una superoperación en Estados Unidos que no me afectará en nada. Entonces, eso que es difícil es obligar unas directrices. Y luego la realidad es que, cuando ha pasado 2 años, yo creo, desde que lo tienen en vigor, pues no les han entrado tantas operaciones. Entonces, yo a priori estoy cómodo con el umbral de cuota de mercado. Y que, insisto, creo que lo que hay que hacer es, ante la duda de no, es que yo no sé cómo se hace el mercado, consulta pública y agilicemos las consultas públicas para que la gente no se pierda tanto tiempo en ver si es notificable o no. Pero creo que es mejor acortar ese plazo que no irnos a un umbral que generaría igual de incertidumbre, porque la transacción genera mucha incertidumbre y, sin embargo, insisto, por ahora está funcionando bien, al menos es mi opinión. Oriol, ¿y tú en relación a concentraciones, remedios estructurales, remedios de comportamiento, piensas que ahora pueden jugar un rol diferente delante de estos mercados digitales? Bueno, yo soy consciente de que hay una línea de pensamiento que va en ese sentido. Y de hecho, Elizabeth Warren, que es una de las aspirantes a la candidatura demócrata de Estados Unidos, ha dicho abiertamente que si gana 2 veces, es decir, si primero gana la candidatura y después gana la presidencia, va a partir directamente de las grandes compañías tecnológicas. A mí eso me parece una barbaridad. En todo caso, para concretarme, para centrarme en tu pregunta, yo creo que no. Yo creo que los remedios estructurales deben seguir siendo subsidiarios a los remedios de comportamiento. Creo que los remedios estructurales tienen sentido cuando los remedios de comportamiento o son ineficientes o no se pueden vigilar adecuadamente. Y por tanto yo no creo que el mundo digital presente unas características tan singulares que obliguen a cambiar un poco ese planteamiento que es que tenemos ahora. Perdón, un segundito solo para añadir una cosa que nos he comentado antes. Yo creo que otra cosa de la que nos hemos dado cuenta es que en estos expedientes sancionadores ex post, que decimos que son largos y demás, lo que sí creo es que son expedientes en los que deberíamos dejar muy claro cómo tiene que actuar la empresa después de haber sancionado. Es decir, ahora está la comisión intentando ver cómo tiene que cambiar su modelo de negocio Google Shopping, porque al final esa cese de la conducta exige un cambio de modelo. Y así tan abierto es complicado para nosotros para vigilarlo, para la empresa para saber qué tiene que hacer. Entonces, algunos de estos remedios que estamos viendo en concentraciones o que a lo mejor se discute más en las concentraciones, creo que también hay que tenernos en la cabeza también los comportamientos, por supuesto, en los sancionadores. Es decir, a lo mejor pasamos una etapa en la que antes lo habitual era cese y multa. En estos mercados creo que puede ser muy útil cese, multa, o a lo mejor no es multa, pero remedio para saber exactamente cómo tiene que cambiar el modelo de negocio. Álvaro, ¿ves mucha diferencia en cómo estamos enfocando el tema en Europa que cómo lo están enfocando en Estados Unidos? Sí. Yo creo que también se debe un poco a las peculiaridades del sistema estadounidense. O sea, en Estados Unidos tenemos 2 autoridades, una la Comisión Federal de Comercio, independiente, con comisarios, y por otro lado el Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia. En Estados Unidos, durante muchos años, o sea, a mí siempre me sorprende el analizar cómo empezamos en aquellos días de Microsoft y dónde estamos ahora. Estados Unidos fue el primero en imponerle un multazo a Microsoft. De hecho, cuando llegó al Supremo estadounidense, la Comisión todavía no había impuesto su multa. Con lo cual, ellos realmente fueron los primeros en meterse en este berenjenal, por así decirlo. La situación a día de hoy, a mi parecer, no puede ser más distinta. Por cambios en la administración o porque no está dentro de las prioridades, se ha producido una situación en la que ciertas autoridades de competencia parecen no haber o parecen no estar concentrándose tanto en este tipo de transacciones. Y se dan situaciones como ahora hay un caso en la Comisión Federal de Comercio, lleva a los tribunales a Qualcomm por una serie de patentes esenciales y el Ministerio de Justicia americano
ha intervenido en el caso en favor de Qualcomm. Entonces, tenemos una situación donde están dos autoridades de competencia nacionales enfrentadas en los tribunales. Entonces, yo creo que es una situación muy única. Aquí, en principio, se podría dar, o sea, sobre todo en la red europea de competencia, pues podrías decir, bueno, podría darse una situación en que la autoridad francesa opine A y la autoridad eslovaca opine B. Pero por ahora no se ha dado. Pero yo creo que sí que existen muchas diferencias. También es verdad que yo creo que está cambiando mucho la forma de pensar. Y en los últimos años ya parece que se empieza a mover algo más. Hay propuestas muy... Es que están completamente en el otro extremo, pero no sé si es mejor, o sea, dar estos bandazos y pasar de un lado a otro, o intentar tener un poco una línea coherente de acción y decir, bueno, pues estas son las empresas más grandes que hay ahora a nivel global, y es normal que haya alegación de las reglas de competencia o de cualquier otro tipo contra ellas. Y ya la última pregunta es, al hilo un poco de tu respuesta, con el caso Siemens Alstom, que aquí ha habido un debate importante sobre política de competencia, política industrial, los campeones nacionales, el hecho de defender a una industria de lo que viene, de lo que está en China, etcétera. ¿Cómo veis que toda esta doctrina o esta jurisprudencia de Siemens Alstom puede afectar, pues se puede aplicar a los mercados digitales y a esta nueva situación? Sobre todo con estas grandes Big Tech. Sí, a ver, yo, lo sabéis, lo que España defendió y además de manera muy explícita la actuación de la Comisión Europea en ese expediente, porque vimos lo que pasaba en el mercado español con estas empresas. Teníamos además en paralelo un sancionador por colusión de estas empresas, con lo cual pues, si nos preocupaba la conducta, pues la fusión estructural pues obviamente nos tenía que preocupar, ¿no? Claro, también es que la crítica que se le hace o que le hacemos nosotros al manifiesto, al manifiesto franco-alemán, es que lo que dice es que no se tiene en cuenta la presión de fuera, etcétera. Y claro, cuando tú ves que no hay ninguna empresa china entrando, que luego hay operadores que sí que eran de fuera, como Bombardier, y también se quejaba de la fusión, dice no, o sea, es que si ese fuera el caso, si realmente tuviéramos esa presión competitiva, efectivamente el análisis prospectivo de concentraciones tiene que tenerlo en cuenta. Claro, esto es en un mercado muy concreto. Cuando tú te mueves al mercado de las Big Tech, a lo mejor es que ahí sí que tenemos esto en la que tienes la presión de grandes operadores, pocas empresas, pero de nuevo es un análisis puramente objetivo de competencia. Lo que pasa es que esa variable del análisis dinámico te entraría. Y dices, pues imagínate, tengo a Alibaba, tengo a Amazon, y aquí se usan tres pequeñitos para una plataforma de marketplace. Bueno, pues claro que lo tengo en cuenta, pero no por crear un campeón nacional, sino porque realmente está probado que no sean competidores potenciales, es que son reales ya en el mercado europeo. Pero nunca, insisto, a costa del level playing field dentro de Europa. O sea, para mí las normas de competencia de concentraciones son fundamentalmente para proteger dentro de Europa una igualdad de condiciones de competencia. Y entonces no puedes escudarte en lo que pueda venir en un futuro para crear campeones, que hablamos de campeones europeos, pero muchos son campeones nacionales, ¿no? Entonces, pero insisto, creo que en el debate Big Tech si se planteara con una megafusión de plataformas europeas, que por cierto no se me ocurre mucho, porque es verdad que tenemos ahí un problema, ¿no?, en Europa de empresas en el sector digital en posiciones relevantes, pero si se planteara, probablemente es que ese elemento sí se da de presión competitiva de fuera y que puede asegurar que se crea un gran operador europeo. El mercado es global, a diferencia de estos mercados de transporte ferroviario, de electrificación electromecánica, que tenían un carácter marcadamente nacional. Y entonces en ese caso, claro que lo puedes aprobar, pero no pensando en un campeón europeo, sino pensando en que el mercado es global y claro que tienes presión competitiva que te permite aprobar esa operación sin riesgo a la competencia. Yo siempre añadir, yo creo que este es otro debate, creo que estamos eso es política industrial, es una cuestión de decidir qué es lo que queremos, y por tanto no estamos en derecho a la competencia, sino que estamos en otra cosa. Y entonces si lo que queremos es que en Europa tengamos un campeón europeo en datos, o en transporte de datos, o en plataformas, me parece bien, pero no estamos hablando de derecho a la competencia, creo. Bueno, pues muchas gracias a todos por las intervenciones. Lo que sí que haría es abro un poco el debate a público y tenemos estos minutos para que os puedan ir respondiendo los ponentes. Habéis hablado de las características de las plataformas y de la economía digital. Yo creo que hay una que no hay una diferencia fundamental, que es el hecho de que el precio, a diferencia de lo que es la economía tradicional,
El precio no es el valor, no es fundamental a la hora de analizar el bienestar del consumidor y el informe habla de zero pricing. Entonces yo creo que estoy completamente de acuerdo que probablemente no haya que cambiar básicamente los instrumentos fundamentales del derecho de competencia, pero sí simplemente las formas de medir lo que utilizábamos. Es decir, ahora el SNP test en este mercado ya no sirve para nada. Entonces yo creo que hay que crear nuevos instrumentos que capten mejor la parte de behavioral economics, que no es fácil. Cuando se produce un perjuicio para el consumidor, ahora que si para el consumidor prefiere dar datos, prefiere dar su privacidad a cambio de poder buscar fácilmente, ¿cómo se mide eso si el bienestar del consumidor en esos casos? Primera cosa. Segundo, la referencia de Beatriz a los precios individualizados. El Ramsey Pricing es una cosa que puede ser absolutamente eficiente. No nos olvidemos de eso. Y por tanto, ya sé que cuando uno piensa en Ramsey Pricing y dices, si yo estoy pagando más que el otro, es que me están explotando. Dices, sí, pero es que igual el último entra porque hay Ramsey Pricing y yo pago más. En el avión ya se sabe, yo pago más y por tanto puede volar gente que si no, no volaría. No lo he dicho yo, ¿Eh? Yo no lo he dicho, lo de los precios. No, pero has hecho referencia a los precios individualizados como un posible problema. Y yo entiendo, y lo que iba a decir, o a un hecho, como en este sector a precio individualizado. Has hecho referencia cuando haces una búsqueda, perdón, tú no me acuerdo, perdón, igual sí. Entonces, mi duda... No, pero lo contesto encantada, pero que estaba pensando, yo he dicho... Es que ahí hay que ser extraordinariamente prudente y no sé si es el derecho de la competencia el mejor instrumento. Es decir, quizás sea un tema más de protección de consumidores, establecer, oye, queremos que todo el mundo tenga el mismo precio, pues que sepamos que eso va a hacer que todos paguemos lo mismo, pero que igual algunos no pueden comprar ese bien. Eso es lo único que quiero decir. Y luego, absolutamente de acuerdo con Oriol, ojo con la idea del cambio en el estándar de prueba y la carga de la prueba. Alfonso escribió hace 2 semanas un estupendo post citando además a Mark van der Rude. Y yo creo que además eso, cuando se dice en este sector hay algo tan peculiar que hace falta cambiar las reglas. Esas excepciones que empiezan siendo para una cosa particular, acaban siendo para todo. Y además, mucho más en un sector en el que todo va a ser dentro de poco datos y big data. O sea que, por favor, prudencia con esa idea de cambiar las reglas solo para un sector. Gracias. Hola, Miguel Pérez Guerra de Google. Por alusiones. Por alusiones claras. Bueno, yo estoy encantado de que habléis de nosotros, de verdad, ¿eh? Lo que aún nos encantaría más es que hablarais con nosotros. Yo lo que veo en el informe Kremer, el informe Vestager sobre política de competencia para la digital, en el informe Fuhrman y en otros, es una clara ausencia de diálogo con el paciente, ¿no? Se habla mucho del paciente, pero no se le oculta. Y eso es algo que echamos en falta. Un poco más de diálogo porque estamos analizando empresas, conductas posibles, incluso conductas restrictivas de la competencia y posibles remedios, y se llegan a conclusiones y a recomendaciones. Y son informes en los que a nosotros se nos ha escuchado bien poco. Yo diría que ni siquiera se nos ha convocado, lo cual no deja de ser sorprendente. También una apreciación, y ahora paso a otro tema que no tiene nada que ver con nosotros. Otra apreciación es el tema de las clear acquisitions. A mí me gusta que se hable de Google, pero con un poco de veracidad. Esto es decir, porque se lo he dicho también a otros. Al primero al que se lo dije públicamente fue a Tommaso Valetti. La idea esta de que Google es el claro ejemplo de empresa que sale a comprar otras y nunca ninguna pasa el filtro de control de concentraciones porque no se llega a los umbrales, eso es demostrablemente incierto. En fin, por nombrar 4, Google Motorola, Google DoubleClick, Google Looker y próximamente Google Fitbit. Es decir, todas estas y las que vengan, quiero decir, llegan al umbral de control de concentraciones, bien a nivel nacional, en unos casos, bien a nivel comunitario. No es mi labor defender a Facebook, pero si Facebook, WhatsApp terminó siendo analizada por la Comisión Europea, simplemente significa que el reglamento 139 funciona. El sistema funciona. Era notificable en al menos 3 jurisdicciones. Hay un procedimiento de referral. Bien, no veo que ese sea un ejemplo claro de que haya que cambiar la norma.
Si existen otros ejemplos, si existen otras situaciones, pues habrá que hablarlas. Ya digo que estamos encantados de hablar con todo el mundo, pero no me parece que sea el caso paradigmático que abogue por un cambio en la normativa o en los umbrales, cuando precisamente fue una transacción, una consideración que sí fue analizada, ¿no? Y luego, por cambiar completamente de tema, una apreciación a lo que ha dicho Oriol sobre los algoritmos de precios y el deep o machine learning en temas de fijación de precios y la posibilidad de que haya un cartel horizontal, ¿no? A mí siempre me fascina que le otorguemos a la máquina una cualidad superior a la de la mente humana. Es decir, siempre nos preocupa que no sabemos qué pasa por la cabeza, entre comillas, de un algoritmo y que por lo tanto puede ser más difícil de detectar un caso de colusión de precios, colusión tácita de precios entre dos algoritmos. La mente humana es no solamente maravillosa, sino igual de inescrutable. Y a nadie se nos ocurre decir que, bueno, que como la acción de un individuo que está empleado en una compañía es la acción de una sola persona, no debe ser imputable la conducta y, por lo tanto, los efectos a la empresa. Yo aquí lo que entiendo es que, del mismo modo que una persona, cuando colude con otra persona y ambas trabajan para empresas distintas, si existe la imputación a la empresa, no tiene por qué ser distinto con un algoritmo, con un sistema por muy avanzado que sea, con un sistema de inteligencia artificial, machine learning, de deep learning o como lo queramos llamar. Os doy la palabra por alusiones a los tres, que si queréis responder. A ver, los temas que ha planteado Rafael, efectivamente tienes razón. El zero pricing es un elemento característico de este mercado, pero yo creo que nos lleva a tener en cuenta que hay otras dimensiones sobre las que se compite. Y eso sí que lo hemos mencionado, la innovación, por ejemplo. Cuando tú analizas una operación en el sector farmacéutico, miras las líneas que están en fase 1, fase 2, fase 3, que van a dar lugar a productos, y si por la fusión se van a dejar de investigar esas dos vías y se va a quedar una sola. Es decir, que la idea de que aquí no se compite en otras dimensiones, y ahora se empieza a hablar mucho si se compite también la privacidad, ahora que estamos todos más preocupados por la privacidad, si este va a ser un elemento que tenga en cuenta cuando tengamos una fusión, yo creo que eso efectivamente es un elemento característico de este mercado, pero de nuevo no es exclusivo ni novedoso. Hemos tenido muchas operaciones con el tema de la innovación. El segundo elemento que decías de los precios, como economista jamás diré que una definición de primer grado, que es cobrar a cada uno lo que está dispuesto a pagar, sea eficiente. Jamás lo diré. O sea que eso, por eso digo, otra cosa es que tú veas que el funcionamiento del mercado lleve a que sea esa diferenciación, o sea, no esa diferenciación, sino ese cobro, ese precio de tal, exprima al mercado, que se acabe con este consumidor absolutamente y de lugar a una posición de dominio, un abuso de la posición de dominio. Pero es lógico, y lo hemos visto en un modo de mercados de nuevo, los novedosos en este mercado, los seguros, que a cada uno le cobran una cosa en función de sus características o de lo que está dispuesto a pagar. O sea, que eso... Y luego la versión de la carga de la prueba. Esto yo no he tenido ocasión de hablarlo, pero aquí yo creo que hay dos propuestas. Está la del informe de los tres expertos, que efectivamente habla de esa inversión en las Killer Acquisitions. A mí me gusta más personalmente la visión del informe Furman, que lo que habla es de un balance, o sea, un test de un balance del daño, del harm, y lo que dice es, y perdonad que hable todo con anglicismo, pero es que todos los informes están en inglés, entonces ya uno se lee directamente. Lo que dice es que hasta ahora lo que estábamos era muy pendientes de la probabilidad de que se produzca la teoría del daño que está detrás de la operación de confección para prohibirla, y ahora a lo mejor lo importante es la escala. Es decir, aunque la probabilidad sea pequeña de que ocurra esto, si se ocurre es la pera, es una magnitud tremenda, pasa a ser súper dominante, etcétera, ahí es mejor actuar. Yo creo que comulgo más con esa posición más que con la de invertir la cada prueba, que efectivamente me parece también muy peligrosa, ¿no? Primero me parece difícil. O sea, demostrar que sin tener un solapamiento claro, un efecto claro de conglomerar, decir, hay un problema de esta operación, y luego que sea la empresa la que tenga que demostrarlo. Creo que genera mucha inseguridad jurídica y en principio un poco contra la libertad de empresa, que es a priori lo fundamental, ¿no? Y de lo que ha planteado Miguel, bueno, el diálogo con Google entiendo que no va por nosotros, pero si no con nosotros, yo estoy encantada de que venga. De hecho, nos hemos sentado con otros, es verdad que no con Google, aunque nosotros hemos hablado en ocasiones, pero sí con otros operadores sin tener un expediente sobre la mesa, simplemente porque, bueno, pues nos han llamado y hemos dicho encantados de recibiros, y ahora eso sí, con el expediente, con el estudio de publicidad online me consta que hay una colaboración activa, pero insisto, esa pregunta entiendo que no tal. Yo sí creo que el tema de las Killer Acquisitions, dos cosas. Una, necesitamos un análisis ex post de las que ha habido, o sea, de las operaciones que ha habido, y que todo el mundo dice under enforcement, pues vamos a hacer un análisis post, pero sí creo que en algunas veremos que quizás habría sido deseables algunos remedios. Aquí
y en Estados Unidos. Y lo que dices de que el sistema funciona, yo lo he dicho en un par de reuniones de foros y lo he dicho en Bruselas, pero no sé si somos todos muy conscientes. El requisito es que haya 3 Estados miembros que reenvíen a la Comisión. Uno de ellos era Reino Unido. Es que ya solamente quedamos España y Portugal con cuota de mercado. Es que ahora tenemos un Facebook WhatsApp a partir del 31 de enero y ya no se puede reenviar. Entonces yo sí creo que hay un problema con los umbrales de la Comisión si se mantiene tal cual la regla del reenvío, porque exige res y ahora mismo las que están entrando, Facebook, WhatsApp, son todas por cuota de mercado y son 3 Estados miembros, España, Portugal y Reino Unido, que antes había, no sé si era República Checa y ya no lo tiene. Entonces, ojo, que hasta ahora funcionaba bien, pero veremos a partir del 1 de febrero. Álvaro, por alusiones. Sí, empiezo por Rafael. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz, están cambiando las formas de medir y creo que no solo en concentraciones. O sea, hay un caso que me parece muy interesante, es la investigación de las cláusulas de paridad de la Comisión. Ese caso probablemente sea nuestra culpa, que no hemos comunicado como deberíamos. Ha sido malentendido como un caso relativo a precios. El precio era una parte ínfima de esa investigación. Había 4 tipos de cláusulas de paridad y solamente 2 trataban sobre precio. Amazon tenía cláusulas de paridad en cuanto a modelos de negocio. Véase, si tú, editor, usas un modelo de negocio con la casa del libro o si ofreces libros firmados por el autor, a mí Amazon me los tienes que dar también en las mismas condiciones y a la vez. Y otro del contenido y el catálogo. Si tú vendes todos tus libros a través de Casa del Libro, entonces automáticamente todos esos libros, junto con la fecha de lanzamiento, tienen que ser también vendidos en Amazon en la misma fecha y en las mismas condiciones. Con lo cual, ahí realmente hay un elemento de precio. Y se consiguió, o Amazon ofreció una serie de compromisos que al final, o sea, se juntaron con otras investigaciones fuera de Europa y Amazon ha dejado de utilizar cláusulas de paridad. No solo en libros electrónicos, sino parece también en otros negocios. Con lo cual, sí que están cambiando las formas de medir. Está claro que tenemos que enfocarnos mucho más para hacer frente a estas situaciones de zero pricing, pero sí considero que están cambiando las cosas. El peligro de las excepciones, completamente de acuerdo. Y por eso me parece que es un buen momento que estemos aquí, porque en los próximos años va a haber 12 reglamentos de exención que van a llegar a su fin. El primero son verticales, luego ya horizontales, transferencia de tecnología, con lo cual realmente es la oportunidad perfecta para plantearnos todas estas dudas. Y ahí enlazo con lo que dijo Miguel, que no se nos ha convocado. Creo, no soy plenamente consciente de qué tipo de reuniones ha tenido Google o no con la comisión, está todo en el registro de transparencia, pero no hace falta que se convoque a Google. O sea, hay ahora, por ejemplo, una consulta pública para la reforma de horizontales. Google me parece que tendría mucho que decir ahí, aunque solo sea por intercambio de datos o cualquier otro tipo de conducta. Lo mismo con verticales, se va a abrir, con lo cual ahí me parece que debe existir una interacción entre el regulador y el regulado, por así decirlo, y siempre estamos abiertos a escuchar realmente. O sea, el propósito es hacer frente a las nuevas realidades de negocio. En cuanto a los límites, sí, Google ha llegado a los límites, yo me refería más que nada en términos relativos. O sea, a lo mejor si Google ha hecho, o sea, no tengo los números, pero probablemente una empresa como Google tenga una capacidad de compra que no la tenga una empresa un poco más pequeña. En términos relativos, quizá, todas esas pequeñas compras no llegan a los límites. Y lo de la conducta personal, de que impute o no al revés, que la conducta del algoritmo pueda imputar o no a la persona física o a la persona jurídica, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho ahora uno de los primeros proyectos legislativos que hay en la nueva comisión, cuando empiece a ponerse en marcha, esperemos que sea a principios de diciembre, es algún tipo de iniciativa legislativa relativa a inteligencia artificial. Y creo que una de las dudas que se va a plantear
y es un proyecto legislativo que tiene que haber una propuesta en los 100 primeros días, con lo cual estamos hablando de algo que en febrero o marzo probablemente ya tengamos algo tangible sobre lo que discutir. Esa es una de las dudas, o sea, porque me parece que no es un tema limitado a competencia. O sea, es que yo le regale a mi sobrino un tren y que le estalle y que no es que fue el algoritmo porque pensaba que, o sea, el que las empresas no puedan escudarse ha sido el algoritmo para evadir responsabilidad. Luego será otro problema de que ellos tengan que repetir contra el fabricante del software, pero yo creo que esa va a ser una de las dudas que se va a plantear mucho y con sentido en la reforma legislativa. Bueno, me piden desde la organización... A mí, si me dejas solo por alusiones, dos cosas muy concretas. Que sea necesario una medida de política legislativa es que la cosa es dudosa, y la segunda cosa, dejaré de ver Black Mirror. Black Mirror. Bueno, imagino que se han quedado preguntas al aire, pero me piden de la organización que pasemos la comida y que por favor 14:20, 2:20...